Lo que parecía un día común y corriente para María, una mujer acostumbrada a la rutina implacable de la ciudad, se convirtió en una experiencia que jamás olvidaría. Una mañana cualquiera, con el bullicio habitual de las calles, la prisa por llegar a casa, todo cambió cuando subió a un taxi que, sin ella saberlo, estaba siendo conducido por su propio esposo. Él, un millonario forjado en el acero de los negocios, había decidido esconder su identidad bajo un simple disfraz, no por excentricidad, sino para vivir una experiencia radicalmente diferente y, sobre todo, para descubrir la verdad desnuda detrás de su propia relación. Carlos, un hombre de negocios cuya vida era un torbellino constante de éxitos y ambiciones, se sentía extrañamente vacío. Harto de la vida de lujos ostentosos, de las apariencias superficiales y de la presión social incesante, anhelaba alejarse por un momento de la jaula de oro que él mismo había construido. Quería entender qué estaba pasando realmente con su matrimonio, con esa conexión que sentía desvanecerse día a día. Así que, sin avisar a nadie, sin una sola explicación a sus socios o a su personal, se puso un uniforme sencillo de taxista, un sombrero gastado que ocultaba su rostro, y un par de gafas oscuras que velaban sus ojos. Salió a la calle a trabajar como uno más, fusionándose con la masa anónima, con el único y arriesgado objetivo de que su esposa no lo reconociera. María, agotada después de una larga jornada laboral, con el peso del cansancio en sus hombros y la mente llena de las tareas pendientes de casa, subió al taxi sin imaginar el giro dramático que su destino estaba a punto de tomar. La conversación, como suele ocurrir en los taxis, empezó con banalidades. El clima incierto, el tráfico exasperante, la música de fondo que apenas se distinguía de las sirenas y los claxones. Pero poco a poco, con una sutileza casi imperceptible, Carlos empezó a hacer preguntas. No eran preguntas directas, sino insinuaciones, comentarios disfrazados de curiosidad general, intentando captar, sin presionar, sus verdaderos sentimientos, sus preocupaciones más profundas y esos sueños no contados que se guardan en el rincón más íntimo del alma. Lo que él no esperaba, ni en sus más salvajes elucubraciones, era la profundidad descarnada de lo que estaba a punto de escuchar. Entre silencios incómodos, que se sentían más llenos de significado que cualquier palabra, y entre palabras que parecían romper barreras invisibles en el aire viciado del taxi, María comenzó a abrirse como nunca antes lo había hecho, ni siquiera con él en la intimidad de su mansión. Confesó su agotamiento por una vida llena de compromisos sociales y obligaciones vacías que los habían alejado poco a poco, convirtiéndolos en extraños bajo el mismo techo. Habló de la soledad punzante que sentía a pesar del lujo que los rodeaba, una soledad que el dinero no podía llenar. Mencionó el miedo constante de perderse a sí misma, de disolverse en una relación que ya no reconocía, una que había mutado en algo impersonal y frío. Compartió sus dudas más íntimas sobre el camino que había tomado su vida, sobre los sacrificios silenciosos que había hecho por un matrimonio que, en retrospectiva, parecía haberse construido sobre arena movediza. Y, con la voz apenas audible, con una valentía nacida de la desesperación, reveló un secreto guardado durante mucho tiempo, algo que nunca se atrevió a contarle, una verdad que la había consumido desde dentro. Cada palabra de María era un golpe directo al corazón de Carlos, que, inmóvil detrás del volante, sin revelar su identidad, escuchaba y comprendía. Comprendía que el amor verdadero no siempre se expresa con regalos caros, ni con viajes exóticos, ni con palabras bonitas dichas sin sentir. Comprendió que el amor real, el que sostiene y sana, se nutre de atención genuina, de empatía profunda, de esos momentos compartidos donde la presencia lo es todo y el lujo, nada. La conversación se extendió más allá de lo esperado, alargando el viaje en el tiempo y en la intimidad compartida. Las calles pasaban por la ventanilla, pero la mente de ambos estaba atrapada en un diálogo mucho más trascendente. Cuando el viaje finalmente llegó a su fin, Carlos detuvo el taxi. Con una lentitud casi ritual, se quitó el sombrero gastado y las gafas oscuras que lo ocultaban. Sus ojos, ahora plenamente visibles, revelaban una mezcla de dolor, arrepentimiento y una nueva esperanza. Con una voz temblorosa, casi un susurro que se quebraba por la emoción, le dijo a María: «Soy yo, tu esposo. Quería escucharte, quería entenderte. Ahora sé que tenemos mucho que salvar y que construir juntos». María, al principio incrédula, luego completamente sorprendida y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, rompió en un llanto silencioso. Lágrimas de alivio, de dolor contenido, de una revelación que lo cambiaba todo. Y en ese instante, en ese taxi modesto en una calle cualquiera, comprendió que el verdadero lujo no estaba en el dinero que Carlos poseía, ni en las mansiones, ni en los jets privados.
El verdadero lujo residía en el valor de la sinceridad, en la brutal honestidad que acababa de presenciar, y en la posibilidad de un amor real, despojado de apariencias. Esta historia, que comenzó como un simple viaje en taxi en una tarde gris, se convirtió en una lección profunda para millones. Una lección que resuena con la verdad de que, a veces, para salvar lo que más quieres, aquello que creías perdido o simplemente roto, debes estar dispuesto a bajar la guardia, a despojarte de tus máscaras, y a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Es un recordatorio de que la conexión humana, la verdadera intimidad, no tiene precio, y que para reconstruirla, a veces es necesario disfrazarse de desconocido para volver a reconocerse. El despertar de un matrimonio, después del taxi. El silencio en el taxi no fue el final, sino el verdadero comienzo. Las lágrimas de María no eran solo de sorpresa. Eran la liberación de años de soledad, de secretos guardados, de un amor que creía perdido. Carlos, ahora sin disfraz, sintió el peso de sus decisiones, el vacío de sus prioridades equivocadas. La lluvia afuera seguía cayendo, pero la tormenta más grande, la que amenazaba con destruir su matrimonio, empezaba a calmarse, aunque el camino por delante era incierto. El reto de la reconstrucción. El regreso a casa esa noche fue diferente. La mansión, que antes se sentía fría y vacía a pesar de su tamaño, ahora parecía un espacio cargado de verdades por desenterrar. No hubo reproches, no hubo gritos, solo una conversación larga y pausada, que se extendió hasta el amanecer. María habló de sus sueños postergados, del artista que un día fue y que el lujo había adormecido, de las ganas de tener una vida con propósito más allá de las galas y los eventos sociales. Carlos, por su parte, confesó su propia soledad, la presión insoportable de mantener una imagen, la adicción al trabajo que había usado como escudo para no enfrentar sus propios miedos y la desconexión emocional que lo había consumido. La vida de un millonario no se desmantela de la noche a la mañana. Carlos tuvo que enfrentar a su junta directiva, a sus socios, a un mundo que no entendía su cambio de prioridades. Empezó a delegar, a pasar menos horas en la oficina, a decir no a eventos que antes consideraba imprescindibles. María, por su parte, comenzó a retomar sus viejas pasiones, a pintar de nuevo, a reconectar con amigos que la vida de élite había alejado. La sencillez como nuevo lujo. El verdadero desafío fue redefinir el lujo. Para Carlos y María, el lujo dejó de ser una cifra en el banco o el tamaño de su casa. Se convirtió en el tiempo compartido, en las cenas tranquilas sin agendas apretadas, en las caminatas por el parque, en reír juntos sin motivo aparente. Carlos descubrió la satisfacción de ayudar en casa, de escuchar realmente a su esposa, de simplemente estar presente. María, a su vez, encontró en la vulnerabilidad de Carlos una nueva forma de amor. Una conexión que no se compraba, sino que se construía con cada pequeña decisión diaria. No fue fácil. Hubo momentos de recaída, de viejos patrones que intentaban resurgir. La tentación del poder y el dinero es fuerte. Pero la imagen de María en el taxi, embarazada y sirviendo mesas con dignidad, y la verdad de sus propias palabras, se convirtieron en un ancla, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Un nuevo capítulo, más allá de la fortuna. Pasaron los meses. La relación se fortaleció en la honestidad y la vulnerabilidad. Carlos y María entendieron que el incidente del taxi no fue una crisis, sino una oportunidad. Una oportunidad para despojarse de las apariencias y redescubrirse, no como un millonario y su esposa, sino como dos personas que se amaban y que estaban dispuestas a luchar por esa conexión. La vida, como el tráfico, tiene sus propios desvíos inesperados. A veces, para encontrar el camino de regreso a lo esencial, es necesario tomar un desvío, un viaje disfrazado, que nos permita ver la verdad que se esconde a plena vista. La fortuna de Carlos seguía allí, pero ahora tenía un propósito diferente. No solo para acumular, sino para construir una vida de significado, de presencia y de un amor que había sido puesto a prueba y que, milagrosamente, había renacido de sus propias cenizas.